Representación numérica y gráfica. Grandes conjuntos de datos, a menudo es útil organizarlos y resumirlos. Para ello utilizamos la distribución de frecuencias, que nos indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías al listar todas las categorías junto con el número de valores de datos que hay en cada una de estas. La frecuencia de una clase en particular es el número de valores originales que caen en esa clase. Algunos términos que se utilizan son límite inferior de clase, límite superior, frontera de clase, marca de clase y anchura de clase. La distribución de frecuencias se puede utilizar tanto para datos agrupados como no. Estas se construyen porque permiten resumir conjuntos de datos, identificar cierta comprensión sobre la naturaleza de los datos y brindar una base para construir gráficas. Lo primero que hay que determinar es el número de clases que se desea. Posteriormente, la anchura de clases, que vendrá siendo el valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clases. Elegir el número para el límite inferior de la primera clase. Y usando el límite inferior de la primera clase y anchura de clase, hay que enlistar los demás límites inferiores de la clase. Luego, anotar los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego anotar los límites superiores de clase. La distribución de frecuencias relativas es una variante de las distribuciones básicas y existen dos. Frecuencia relativa, que es frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias, y frecuencia relativa porcentual, que es la frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias por 100. La representación más gráfica nos ayuda cuando se estructuran para condensar datos y representarlos de forma fácil de asimilar. Es mejor presentarlos de manera gráfica, las cuales son representaciones visuales de los datos que se muestran en la tabla. Existen diferentes tipos: histograma, gráfica de frecuencia, gráfica circular o de pastel y la ojiva. Vamos a trabajar con el número de hijos que tienen una familia. Encuestamos a 30 familias y estos son los datos que nos dieron: 2, 1, 0, 1, etc. Posteriormente vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. Vamos a establecer los números de hijos que más nos tuvieron respuesta. En este caso fueron 1, 2, 3, 5 y más de 3. La frecuencia absoluta viene siendo el número de veces que se repite esta respuesta. Por ejemplo, 7 veces 0 familias nos dijeron que tienen 0 hijos. 10 veces que tienen un hijo y así sucesivamente. Y las vamos a sumar para luego obtener la frecuencia absoluta acumulada, que en el primer valor va a ser la frecuencia absoluta igual. Posteriormente vamos a sumar el límite superior más el límite inferior, en este caso 7 más 10 igual a 17 y así en las demás casillas. La frecuencia relativa vamos a hacer la frecuencia acumulada entre el número total de frecuencia absoluta, 7 entre 30 en este caso y así sucesivamente. Y el total nos tiene que dar 1. Y la frecuencia porcentual es frecuencia relativa por 100 y es la representación en porcentaje.